Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Este patrón es el que pertenece a las flores de esta cartera. Y en este caso te estoy mostrando la flor para que logres comprender los efectos que tenemos que lograr. Entonces vamos al patrón y tenemos aquí un anillo mágico y este con cadena de elevación y 3 medio puntos. Normalmente son pocos puntos, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que lograr. Hacemos el anillo mágico, voy a hacer mi primer punto, que es mi cadena de elevación, y ahora voy a hacer 3 medio puntos, ¿sí? Ahí tengo 1, 2 y ahora el tercero, ¿sí? Y ahí he completado mi primera vuelta. Ahora cierro el anillo mágico ajustando lo máximo posible y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Bien, ahí hago la unión. ¿Esto tiene que quedar plano? No necesariamente. Volvemos al patrón, tengo cadena de elevación, ahí tengo el punto pasado de la vuelta anterior que no lo había marcado. Esta es la siguiente vuelta, cadena de elevación, y esta vez significa aumento. ¿Aumento de qué? De medio punto. Siempre que veamos ese símbolo B y un punto en el medio, significa 2 de ese punto, ¿sí? En este caso son 2 de medio puntos picado por cada punto de base. Entonces hago mi cadena de elevación y por mis 3 puntos de base por cada uno de ellos voy a hacer 2 medio puntos. Ahí tengo el primero, ahora voy a hacer el segundo. Ahí tengo los dos, vamos al siguiente punto. Hago 1, ahora el segundo y el siguiente hago el primero y ahora hago el segundo y ahí completo mi segunda vuelta. Ahora tengo que unir un extremo con el otro con punto pasado. Entonces voy a introducir la aguja por la parte superior, voy a tomar lazada, paso y paso uniendo ambos extremos. Y es así como nos queda nuestra segunda vuelta. ¿Está quedando plano? No. ¿Está mal? Tampoco. En este caso tenemos que lograr este efecto del relieve, ¿sí? Normalmente lo que buscamos cuando interpretamos los patrones es que estos queden planos. Por eso siempre digo, depende qué es lo que quieras lograr. Puedes adaptar el patrón a tu pulso, pero en este caso no necesariamente tiene que quedar plano. Entonces, una vez que vamos comprendiendo los efectos, volvemos al patrón y tengo cadena de elevación y nuevamente un punto con relieve picado en cada uno de los puntos de base, ¿sí? Vamos a verlo al punto cómo es y después seguimos con la vuelta completa. Entonces tengo mi cadena de elevación de 3 cadenas, hago 3, ¿sí? Y por cada punto que tengo de base tengo que hacer el punto con relieve, ¿sí? Entonces ahí tengo que hacer 5 varetas. Mi cadena de elevación más 4 sería en este caso. Entonces ahí voy por la tercera vareta. Vamos a hacer la cuarta. Y ahora la quinta. Si lo quieres más tupido o menos tupido, eso puedes ir cambiando si quieres, ¿sí? Entonces una vez que tengo los 5 puntos, controlo, ¿sí? Dejo un poco largo esta lazada, voy a introducir la aguja por la primera vareta, voy a enganchar mi aguja con la lazada y voy a pasar esta por la primera, ¿ves? Y voy a hacer un punto al aire cerrando el punto. Es así como queda nuestro punto, ¿sí? Vamos a volver al patrón. Tengo cadena al aire y nuevamente punto con relieve en mi punto de base. Por cada punto de base tengo un punto con relieve y una cadena al aire. Lo que voy a corroborar siempre es cuántos puntos tengo con relieve. En este caso son 6 y tengo 6 puntos de base, así que esto tiene que quedar perfecto. Y aquí tengo la terminación con punto pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántas cadenas al aire voy a hacer? Una, como dice el patrón. ¿Por qué? Porque el efecto que quiero lograr demanda solo una, ¿sí?
Y voy a picar en el punto de base siguiente nuevamente haciendo las 5 varetas como hemos hecho en el punto anterior. Entonces aquí estoy haciendo la quinta vareta, estiro un poco, vuelvo a la primera, introduzco la aguja, tomo la lazada que había dejado al aire, la paso por la primera y hago una cadena al aire. Ten en cuenta que eso tienes que ir ajustando, sí. Hago una cadena al aire para terminarlo al punto y ahora una cadena al aire para pasar al punto siguiente, ¿sí? En el punto inmediato de base vuelvo a repetir la secuencia de 5 varetas. Nuevamente al terminar la quinta, vuelvo a la primera, paso la aguja, tomo la lazada, la paso por la primera, siempre recuerda ir ajustando, ¿sí? Nuevamente una cadena para cerrar el punto y ahora una cadena al aire para pasar al siguiente punto. Esta secuencia la voy a repetir hasta completar todo el contorno. Tengo 6 puntos de base y mi patrón me dice 6 pétalos, entonces tengo que terminar en 6 pétalos como lo dice el patrón. En condiciones normales lo que habríamos hecho es buscar que esto quede plano, en consecuencia tendríamos que haber hecho distintos aumentos en distintas partes del patrón, que he visto que lo han hecho en el desafío, las felicito, está muy bien logrado, pero ahora lo que estamos buscando es que quede con relieve. Es decir, que no quede plano. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando decimos qué es lo que quieres lograr. Todo depende de qué es lo que quieres lograr. Y eso es lo que te va a dar la pauta de si vas bien o no. Por eso reitero la importancia siempre de trabajar con muestras. Porque ¿qué es lo que te puede pasar? Puede ser que te pongas a hacer el patrón y resulta que la flor en sí misma te gusta, pero no con el relieve. Entonces en ese caso está muy bien que hayas hecho las adaptaciones. Recuerda que tanto un tutorial como un patrón en este caso siempre van a ser una guía de donde tenemos que obtener la información que nos brindan para adaptarlo a nuestro pulso y a nuestro hilado. Quien te lo sugiere desde su pulso y desde su hilado y materiales con los que está trabajando. Eso es lo que uno tiene que adaptar para no frustrarse. Recuerda que por cada tejedor que existe en este mundo, existe un pulso diferente. Una vez aclarado esto, volvemos, estamos ya en nuestro último pétalo, este sería nuestro 6.º pétalo. Ahí vamos 3, 4 y 5. Ahí tenemos el último. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, paso la aguja por la primera, ¿sí? Ahí está lazada, la paso por aquí. Vuelvo a hacer un punto al aire para cerrar el punto. Siempre ten la precaución de ir ajustando. Y es así como nos va quedando, ¿ves? Queda como si fuera una flor bordada. Ahora hago mi cadena al aire y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Esto te tiene que costar, sobre todo al principio o en las primeras flores. Así que paciencia, ¿sí? Introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Recuerda también ajustar en esta parte para que esto quede lo más cerrado posible, ¿sí? ¿Ves? Vas ajustando. Nunca trabajes al ras, menos cuando el punto de por sí es ceñido o ajustado. Y es así como queda nuestra flor que vamos uniendo con las otras después, ¿sí? Esta es la parte de atrás, ves que queda cerrada y eso es lo que nos da el efecto del relieve, ¿sí? Espero que lo pongas en práctica.
que te haya gustado, que hayas comprendido más sobre los efectos y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios.